2:40, nos habla la licenciada Lorena Burregar y vamos a recibir su llamada. ¿Quiere hacer algún comentario, alguna precisión? Lorena, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Estaba escuchando la nota en relación al tema de Rosa Mélida y a la orden de liberación de acuerdo al amparo que ordenó el juzgado federal, y me parece a mí que es un tema muy importante, tomando en cuenta, todo el esquema de linchamiento, de publicidad que se utilizó en el caso de Rosa Mélida concretamente para desacreditar a los priistas y utilizar el sistema de impartición de justicia en Tabasco como una manera de acusar y desacreditar a los priistas como corruptos. Hay una cosa que me parece a mí que es muy importante, que nosotros como priistas tenemos por supuesto que estar en contra de la corrupción, del combate a la corrupción, pero me parece también que es inadmisible que se utilice el sistema de impartición de justicia para la persecución política de un partido que durante muchos años gobernó y que hoy tenemos a un partido distinto gobernando. Lore, el mismo gobierno del estado, el mismo gobierno no desacreditó a su partido con su actuación en el sexenio pasado. Mira, una de las cosas que se tiene que precisar es que por supuesto que el tema de la corrupción se tiene que combatir, pero dicen que el buen juez por su casa empieza. El caso de Rosa Mélida es un caso para estudio. ¿Por qué? Porque hay un antecedente como es el caso de Sergio Guerra. En lo que a Rosa Mélida, siendo que fue la directora de la Dirección de Seguridad Pública y que ella estaba encargada del tema de las licencias, Sergio Guerra, por el mismo caso o por el mismo supuesto delito por el que Rosa Mélida estaba en la cárcel, él acepta también que emitió y que condonó licencias. ¿Por qué la justicia es selectiva y en lo que a una persona como Rosa Mélida la tenías en la cárcel, a Sergio Guerra como director de Seguridad Pública o de Tránsito, solamente se le aplicó una sanción administrativa? Yo estoy de acuerdo, pero tú lo que dices es que la justicia se tiene que aplicar exactamente para todos. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que aquí hay una cuestión. Yo lo que te pregunté es, ¿no fue el gobierno pasado el que se encargó de desacreditar al partido con su actuación en general? Mira, yo creo que cada quien tiene que asumir la parte de responsabilidad que Por eso yo te hice una simple pregunta. Sí, yo creo que cada quien tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Quienes actuaron mal, por supuesto, es el sistema de impartición de justicia quien se tiene que encargar de acreditar la responsabilidad de cada uno a quienes están acusados por corrupción. Pero tampoco se trata de que se utilice la justicia como una herramienta o instrumento de persecución política. Y una de las cosas que se ha venido haciendo es el linchamiento político de muchos priistas en Tabasco. En el caso específico de Rosa Mélida, es evidente que no hubieron o no existen elementos para mantenerla en cautiverio. Y esto, queda claramente manifiesto con la resolución de este amparo del juzgado federal, donde resuelven que le tienen que dictar un auto de libertad. Si hay responsables y hay acusaciones que acrediten la responsabilidad de alguien, por supuesto que como partido, que como priistas, nosotros tenemos que estar en contra de la corrupción. Pero también es cierto, insisto, que el buen juez por su casa empieza. Esta administración ha tenido acusaciones reiteradas de casos de corrupción y no puede ser que la justicia para unos sí sea selectiva y para otros no. Insisto, me parece a mí que se tiene que revisar con mucho detenimiento el tema específicamente, toda vez que hay un antecedente como es el caso del director Sergio Guerra, que por el mismo delito, entre comillas, a una persona la tenían en cautiverio y a otro solamente se le dio una sanción administrativa. Me parece que este tipo de cosas, Chuy, no deben ocurrir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la confianza que vamos a tener los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia de un gobierno, de un partido político que siempre se ha dicho que es un partido demócrata?
esperábamos una actitud o una actuación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar el discurso a los hechos. No se trata, insisto, de que cuando tú te opones a algo, te contesten con una demanda o con un requerimiento judicial para evitar que tú cuestiones o que tú hagas críticas a la actual administración. Muy bien, pues agradezco tu comentario, Lorena. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Chuy. Me parece a mí que es importante lo que ha ocurrido con este caso específicamente y que nosotros esperamos, bueno, que en lo sucesivo la autoridad encargada de impartición de justicia pues sea un poco más cuidadosa en la integración de los expedientes, que no se utilice, insisto, el tema de la impartición de justicia como una herramienta de persecución política, que en este caso por sí mismo los argumentos jurídicos echan abajo cualquier acusación que en este caso se pudiera haber hecho, y que las cosas en el tema de la corrupción, que la actual administración actúe conforme a derecho, pero también que no solamente se vea la paja en el ojo ajeno, sino que se haga una revisión sobre los temas o las acusaciones de corrupción que pesan en contra de varios funcionarios de esta administración en pleno ejercicio. Gracias de nueva cuenta. Buenos días, Chuy. Faltan 8 para las 9. Lorena Bruguera. En Casa Mar